Este es un programa producido por la comunidad cristiana CREE, al alcance de todo creyente que necesita ser restaurado. Bienvenidos, amados hermanos, nuevamente a nuestro mensaje dominical, Viviendo Cristo. Esta es la cuarta sesión y deseo de todo corazón que las tres anteriores ya estén dándoles una idea clara de cómo debe ser nuestro comportamiento como creyentes. Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos en las redes. Estamos recibiendo testimonios de personas que están también incorporándose a nuestra red, hermanos de otros lugares. Nuestros saludos para Arequipa, Cusco, Lima. También ya tenemos que intentar a Poto. Y damos gracias a Dios porque Él va extendiendo. Mismo Iquitos, Loreto se está extendiendo a lugares que normalmente no podemos llegar. Y bueno, este mensaje está abierto para todos y ustedes también para compartirlo con los que crean conveniente, porque las cosas hay que difundirlas. Bien, a manera de retroalimentación, ya ustedes ya tienen conocimiento cómo debe ser vuestra espera del retorno del Señor Jesús. También ya tienen los recursos para esperar el retorno de Jesús y cómo distinguir a un creyente de un incrédulo. Muy importante eso. Y Dios, ya saben que ha previsto todo para llevarnos a Él. Entonces, con todo eso, para que recuerden, ahora vamos a iniciar nuestra nueva reunión. Padre bendito, te doy gracias, Señor, por tu misericordia y tu bondad. Estamos aquí porque tú lo permites. Estamos juntos, Señor, porque tú has hecho posible la transmisión. Y ahora te pedimos, Espíritu Santo, que tome la palabra que se ha de impartir, procésalo, Señor, y que cada corazón reciba conforme a su necesidad. Estamos para eso, para que tu nombre sea glorificado. Por tanto, declaramos a partir de este momento que el Espíritu Santo tome el control total de la reunión. Lo hacemos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Muy bien, en esta sesión vamos a enfocarnos acerca de una preocupación del apóstol Juan, y se trata del anticristo. Juan escuchó del mismo Señor Jesucristo las señales antes del fin de su retorno, o sea, antes que había señales antes de que él retorne, y escucharon directamente de Jesús. Bueno, en el cual les dijo que esas señales que aparecerían falsos cristos y que no deberían creerle. El mensaje de Juan el Bautista era que había llegado el fin y que el reino de Dios venía en la persona del Mesías, por lo cual tenían que la gente arrepentirse para entrar en esa dimensión. El mensaje de Jesús también habla del fin de este siglo, pero acompañaba del perdón, el amor y el bien a los demás. Él fue muy frontal contra los religiosos que habían desviado, ¿no?, los caminos de Dios a través de la religión, ¿no?, fariseísmo, saduceísmo, todos ellos. Juan trata de prepararnos de cómo mantenernos fieles a Dios en el tiempo en que el engañador va a pretender engañar a los hijos de Dios con religiones y doctrinas falsas. Así que empezaremos cómo debemos enfrentar al anticristo. Para eso vamos a usar la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, verso 18 al 27. Lo vamos a hacer verso por verso, así que abra su Biblia en 1 Juan, capítulo 2, a partir del verso 17. Y lo vamos a hacer hasta el verso 27. Mantenga su Biblia porque vamos a hacerlo verso por verso. Verso 17 dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bueno, el mundo pasa y sus deseos. La palabra deseos se entiende como concupiscencia, ¿ya? El mundo es un sistema corrupto, así como los deseos que provienen de él van a pasar cuando seamos arrebatados. Eso no va a parar hasta que nosotros partamos de este mundo. Siempre el mundo va a tratar de capturarnos, de hacernos volver a sus prácticas. La práctica de deseos, ya le dije que se reemplaza en el griego con concupiscencia. ¿Y qué es la concupiscencia? Es coquetear con el pecado. O sea, dar cabida a los deseos de la carne que se vinculan al mundo. Obviamente usando las raíces viejas del cual Cristo ya pagó en la cruz del Calvario. Nosotros sabemos que el mundo está contra Dios, el Padre. Así también las cosas que están en el mundo
que son las que constituyen las concupiscencias del mundo en los creyentes, se manifiestan contra la voluntad de Dios. Si empiezas a coquetear con el pecado, va a ser el inicio de tu apartamiento de Dios, hermano. La concupiscencia del mundo, junto con los que aman el mundo, van a desaparecer, hermanos. Pero el que hace la voluntad de Dios de manera habitual, continua, y no solo ocasionalmente cuando se le ocurren necesidades, esos van a permanecer para siempre. Así que revisa tu actitud en la vida de iglesia, en tu manera de ser devocional. ¿Lo haces de manera habitual? ¿Lo haces continuamente? ¿O solo cuando hay una necesidad o quieres que alguien haga algo por ti? El verso 18 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. La palabra hijitos se refiere a los niños en la fe, quienes forman el tercer grupo de los destinatarios de esta carta. Todo este pasaje les recalca el conocimiento de la vida eterna, que refuerza la frase porque conocéis al Padre. Porque la vida eterna es el disfrute del Padre cuando con Cristo vayamos a su presencia. Todavía nosotros no podemos tener la presencia del Padre, pero en Cristo Jesús nos acercamos al trono de su gracia, nos acercamos a Él, pero personalmente no. Pero un día personalmente vamos a estar frente al Padre. Entonces, conoceremos al Padre cuando disfrutemos la vida eterna plenamente delante de Dios. Conocemos ahora al Padre porque hemos experimentado en Cristo Jesús, y a través de Cristo Jesús podemos decir que tenemos un conocimiento del Padre. Y ese es el espiritual obvio. El anticristo viene. El anticristo que menciona Juan es diferente al que mencionó Jesús. Jesús lo menciona como cristos falsos. Lo declara en Mateo 24, verso 5 y verso 24. Los cristos falsos, dice en Mateo 24, 5 y 24, porque se vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Bueno, aquí lo fundamental es que Jesús está hablando de la manifestación del anticristo en los últimos tiempos, ¿no? Y que pueden engañar a los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Nosotros, pues, hermano, porque hemos sido escogidos por Dios para la salvación. Un Cristo falso es uno que con engaños quiere hacer pasar que es por Cristo, pues es Cristo, quiere hacerle pasar por Cristo. Mientras que un anticristo es alguien que niega la deidad de Cristo al afirmar que Jesús no es el Cristo. Es decir, niega al Padre y al Hijo. Al afirmar que Jesús no es el Hijo de Dios, ni confesar que Él vino en carne, entonces está negando al Padre. Mediante la concepción del Espíritu Santo que vino de una mujer, también lo niega. El anticristo sostiene de que Cristo no es eso, que no ha sido concebido por el Espíritu Santo. O sea, es un hombre natural. La preocupación del apóstol para hacer estas advertencias es de muchos anticristos. Es porque en su tiempo surgieron muchos herejes, como agnósticos también. Entre los que se conocen por los historiadores están los serintianos y los docetas, que eran sirios con ascendencia judía que provenían de la deportación. Estos enseñaban herejías con respecto a la divinidad y a la humanidad de Jesucristo, apartando a los creyentes, confundiéndolos y engañándolos. El verso 19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. El texto es claro al decir: salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Estas personas no eran renacidos de Dios, pero estaban con los discípulos, pero no estaban en comunión con los apóstoles ni con los creyentes maduros. Estaban siempre con la gente sencilla, la nueva. Por consiguiente, ellos no pertenecían a la iglesia, es decir, no estaban en el cuerpo de Cristo. En la actualidad también hay sectas que pueden confundir a los nuevos convertidos, haciendo dudar de la divinidad de Jesús.
conocemos muchas de ellas, ¿no? Hay por lo menos bien marcadas 3. El verso 20 dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Vamos a analizar lo que es la unción del Santo. La unción es el mover y el obrar del Espíritu Santo que mora en nosotros, el cual es plenamente tipificado por el aceite de la unción. O sea, el aceite de la unción del Antiguo Testamento era un tipo del Espíritu Santo. Y el aceite de la unción del Antiguo Testamento era el ungüento mencionado en Éxodo 30, 23 a 25, que dice, si quieres tomar nota, Éxodo 30, 23 a 25, dice: tomarás especias finas, de mirra excelente 500 ciclos, y de canela aromática a la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de oliva 1 hin, y harás de ellas el aceite de la santa unción superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Esto lo dijo Moisés, lo escribió en Éxodo 30, 23 al 25. En la actualidad, los que no disponen de los elementos descritos aplican aceite de oliva solamente, que también es válido, porque ya no es un rito como el que era en el Antiguo Testamento, sino una figura de la unción. Así que para nosotros la unción del Santo es el Espíritu Santo que ha traído a Cristo y al Padre a nosotros y se convierte en el Espíritu vivificante. Y obviamente que al estar en comunión se manifiesta la revelación de la palabra. Es la unción la que abre la revelación de la palabra cuando buscamos a Dios en la Escritura. En la revelación conecta a los necesitados a la palabra y permite producir lo sobrenatural de la palabra en justicia de Dios, por medio de la fe, por cierto. Cuando menciona conocéis todas las cosas, es que los creyentes no solo conocen, o sea, gnosis, conocimiento mental, no solo conocen la palabra, sino que experimentan la realidad de la palabra, y eso es epignosis en el griego. Esta debe ser la meta de todo creyente: el conocimiento de Dios Padre, no por gnosis, sino por epignosis, no por estudio mental, sino por una experiencia personal. Y esto a través de la palabra y la oración. Tanto la imposición de manos como la unción con aceite está en manos del ministro del ministerio quíntuple. Me refiero a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ellos pueden impartir con imposición de manos y dirección divina dones para miembros que asumen un determinado ministerio, ya sea el ministerio de la palabra o el ministerio de ayuda. Ellos pueden desatar eso. Entonces, con los dones, y también los pueden ungir con aceite, ellos van a cumplir el rol, que es la tarea que les ha dado. También usamos aceite de la unción para preparar a miembros que están por partir a la presencia, tal como lo recomienda Santiago, previa dirección de Dios en cuanto a los que quedan, sobre todo confesión de pecados y perdón de todos. También ungimos con aceite lugares que van a ser usados por Dios, o proteger el domicilio de uno que ha sido liberado de demonios. Me refiero a un endemoniado liberado que se convierte a Cristo. Necesitamos limpiar su casa orando y, obviamente, ungirlo. Continuamos ahora a partir del verso 21 lo siguiente: no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. El apóstol está siendo claro que está escribiendo a creyentes renacidos, porque ignorar la verdad sería una calificación de un incrédulo. Y conocer la verdad, que es Cristo, es la experiencia personal
que cada uno tiene con Jesús y que atrae dentro de su ser a la Trinidad divina. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo plenamente en cada uno. Queda claro entonces que el conocéis, que es epignosis, se adquiere mediante la unción del Espíritu vivificante que mora en nosotros, que es un conocimiento de la vida divina, por cierto, bajo la luz divina, que es la revelación. Es un conocimiento interior que tiene su origen en nuestro espíritu regenerado, en el cual mora el Espíritu Santo. No es el conocimiento mental producido por un estímulo exterior, sino algo que produce del interior. El verso 22 dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Sabemos que él es mentiroso. ¿Y quién es el mentiroso? Satanás. Él es el que miente y el que ha permanecido en mentira desde el inicio de la creación, ¿no? Entonces, los que mienten son esclavos de Satanás. ¿De qué manera entonces se puede reconocer a un anticristo? Cuando niegan que Jesús tiene el poder del Padre, de que Jesús no es hijo de Dios, sino hijo adoptivo de Dios. De este modo entonces negaban que Jesús hubiese sido concebido por el Espíritu Santo. Entonces, quienes sostienen esto, y hay sectas, tenemos en el Perú por lo menos 2 de Corea, que llevan este mensaje. Cuando separan a Jesús terrenal del Cristo, esto es importante. Jesús es el hombre, hijo del hombre. Cristo es el ungido. Entonces, cuando Jesús comienza su ministerio a los 30 años, es ungido por Dios. Y ya no es Jesús, sino Jesucristo. Entonces, Jesús ya no es reconocido únicamente como hijo de José y Eva, de María, José y María. No, sino como Jesucristo, el ungido de Dios. ¿Se acuerdan del tema de Viviendo Iglesia? La unción de Jesucristo. Nosotros lo conocemos en Lucas 4, 18 y 19. Así que la unción de Jesucristo se manifiesta en la iglesia. Cuando separan al Jesús terrenal del Cristo, entonces definitivamente sostienen de que es un hijo, hombre natural y que se convierte en hijo después de la resurrección. Cuando nos conocen el obrar del Espíritu Santo en Cristo, esta es una blasfemia. Y es una blasfemia contra el Espíritu Santo que no tiene perdón. Es bien serio. Y obviamente estas declaraciones son de creyentes, supuestos creyentes, que niegan que vendría a ser la apostasía, que también se va a venir en los tiempos finales. Confesar que Jesús es el Cristo es confesar que Él es el Hijo de Dios, como lo declaró Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo dijo en Mateo 16, 16. O lo que dijo Juan en Juan 20, 31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bueno, estos 2 textos son claros. Entonces, por tanto, negar que Jesús es el Cristo es negar al Padre y al Hijo. Cualquiera que niegue la persona divina de Cristo es un anticristo. ¿Qué implica que Jesús, Cristo y el Padre son uno solo? Puesto que negar al uno equivale a negar al otro, es de esta convicción que ahora nos unge como creyentes todo el tiempo que hacemos para la voluntad de Dios. O sea, esta unción de Jesús, Cristo y el Padre en nosotros nos mantiene en esa convicción de que somos hijos de Dios. Es todo el tiempo para nosotros. Dios es Dios, hay Trinidad. En esta unción Jesús, Cristo, el Padre y el Hijo son impartidos a nuestro interior por medio de la unción. O sea, la unción entra en nosotros y al entrar la unción en nosotros es Jesús, Cristo, el Padre. Tenemos todo. Y eso es obra del Espíritu Santo. El verso 23 dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Así que el negar al Hijo
puesto que el Hijo y el Padre son uno. Al negar al Hijo, entonces significa que también están negando al Padre, o sea, que no tienen al Padre. Y el hecho de confesar al Hijo es tener al Padre. Si negar al Hijo aquí se refiere a negar la deidad de Cristo, entonces negar que el hombre Jesús es Dios es una herejía, del cual hay que tener mucho cuidado. El verso 24 dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo de Dios. El apóstol Juan en su Evangelio expresa la presencia del Verbo en la creación y que ese Verbo se hizo carne. A eso se refiere cuando dice lo que habéis oído. El Verbo de vida, es decir, la palabra de la vida eterna que los creyentes oyeron cuando Jesús estaba presente, se convirtió en convicción de no negar y confesar que el hombre Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Esto permite entonces que la palabra de la vida eterna permanezca en nosotros. Al hacer esto, permanecemos en el Hijo y en el Padre, y no somos descarriados por las enseñanzas heréticas acerca de la persona de Cristo. Qué importante, hermanos, es la unción. Y la unción no es una sola vez, la unción es permanente. Cada día, entrar en la presencia de Dios, buscar a Dios de corazón, va a recibir la unción de Dios. Imagínate una puerta nueva de madera y le pasas una mano de barniz, cambia de color. Le sigues poniendo otra mano de barniz, ya brilla un poco. Le pones otra barniz, ya la puerta está bonita, ya barnizada. Y constantemente sigues echándole barniz a la puerta, el barniz se entra en la madera, se penetra en la madera. Y ese barniz ya está mezclado con la madera. Igual es la unción. Tienes la unción porque tienes al Cristo, tienes a Jesucristo, tienes al Padre, ya tienes la unción. Pero la manera en que esta unción se haga para ti, efectiva todos los días, como el barniz, cada día debes pasar la unción sobre ti. ¿De qué manera? En tu tiempo devocional, buscando a Dios de corazón, orando, haciendo vida de iglesia, compartiendo tus experiencias en la célula, por teléfono, con tus hermanos. Cuando entras en esa dimensión y la unción llega a formar parte de tu naturaleza, en cualquier momento puedes tener palabra profética. En cualquier momento puedes captar los problemas de la gente. En cualquier momento no necesitas entrar en un tiempo especial de oración para hablar con alguien. La unción está en ti. Entonces esto muestra que el Hijo y el Padre son la vida eterna, y esta pues nos regenera y podemos disfrutar plenamente con la unción. El disfrutar de la vida eterna es que disfrutamos de la comunión con Dios y de amarnos unos a otros hasta el día que partamos a su presencia. El verso 25 dice: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Para dar peso a la promesa, el pronombre singular Él se refiere al Hijo y al Padre, reconociendo que son uno. En cuanto a nuestra experiencia de la vida eterna, es que en la actualidad tenemos a la Trinidad dentro de nosotros. Y la comunión y relación nuestra es con el Hijo y con el Padre, operando dentro de nosotros como el Espíritu vivificante. ¿Te das cuenta? Qué gran importancia tiene convertirse y bautizarse en agua e integrarse a la vida de iglesia. El verso 26 dice: os he escrito esto sobre los que os engañan. Cuando expresa sobre los que, indica que esta sección de la palabra fue escrita con el fin de vacunar a los creyentes contra todos aquellos que niegan a la Trinidad Divina. Y lo hacen obviamente para contrarrestar las herejías en cuanto a la persona de Cristo, que pueden distraer a los hermanos, sacarlos de la verdad, sacarlos de la deidad y de la humanidad de Cristo. Y estas pueden venir por medio de enseñanzas heréticas acerca de los misterios de lo que Cristo es. Cuanto más conozcas a Jesús por experiencia,
No vas a necesitar de repente ir a seminarios para conocer a Dios. Lo vas a conocer en tu propia experiencia diariamente. Y cuando leas la palabra, recién lo vas a entender. Verso 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera. Y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Si creemos espiritualmente, o sea, has recibido a Jesús, muy bien, no puedes quedarte así. Recibes el discipulado, pasa el bautismo de agua. Tu responsabilidad es crecer espiritualmente. Y si creces espiritualmente, vas a llegar al estado en que la unción estará permanentemente en ti. Y no permitirás que enseñanzas heréticas te confundan. La unción, que es el mover y el obrar del Espíritu Santo que mora en ti, hace que puedas discernir las enseñanzas que recibimos y de esa manera permanecer en Cristo. El hecho de permanece en vosotros, que dice el texto, se refiere al hecho de que el Espíritu vivificante opera en el creyente permanentemente. El apóstol Pablo lo expresa de la siguiente manera, y eso está en Romanos 8:9. Anótalo, Romanos 8:9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ahora mira lo que dice en el verso 11 del mismo capítulo 8. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Al mencionar que no necesitamos que nadie nos enseñe, no excluye la enseñanza de la palabra de Dios en la vida de iglesia, sino que se excluye de una enseñanza exterior por medio de palabras. Sino que la enseñanza que debes recibir son enseñanzas del interior por medio de la unción. Mediante nuestro estado consciente de la vida de iglesia, vas a poder captar lo que es Dios y su voluntad. Esta enseñanza por medio de la unción agrega a nuestro ser interior los elementos divinos de la Trinidad, los cuales son los elementos del Espíritu compuestos que unge constantemente. Ahí están los dones, ahí están los ministerios, y esto es para ser parte de nosotros cambiando nuestra imagen a la imagen de Jesús. Jesús tenía todo. En esta forma entonces la Trinidad es impartida, infundida y agregada a todas las partes internas de nuestro ser, o sea, espíritu, alma y cuerpo. Al espíritu, obviamente, pues la fuente de la vida que tenemos en Cristo. El alma, cambiando tu manera de pensar y tus emociones y rindiendo tu voluntad a Dios. Y el cuerpo, sanándote de las enfermedades. El espíritu vivificante se encarga de todo eso, a fin de que nuestro hombre interior crezca en la vida de iglesia con los elementos divinos que es la palabra y el espíritu. Ese es el tipo de vida que tienes que llevar. El verso 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella nos ha enseñado, permaneced en Él. La enseñanza que la unción nos da con respecto a estas cosas, nos guarda para que permanezcamos en Cristo como la Trinidad divina. Y es verdadero porque la unción del Espíritu Santo, constituido de Dios mismo, en nosotros, es verdadero. Y que por su propia experiencia se convierte pues en una realidad. Tú experimentas la verdad de la palabra y vas a ir entendiendo quién es Dios, cómo es Dios, y vas a ir asimilando esa naturaleza, que no es falsidad, sino una realidad. Es realidad hecha por la palabra y por el Espíritu. Lo demás puede ser falsedad. La verdad puede ser probada por nuestra experiencia práctica en la vida cristiana. Para esto, vida de iglesia es fundamental. O sea, la palabra se va a hacer realidad no solo porque la crees, sino porque la vives, y esto se desarrolla eficazmente en la vida de iglesia. Llámese célula, llámese congregación. La recomendación permanecer en el griego significa quedarse en un determinado lugar, estado de relación o expectativa. Por lo tanto, significa permanecer y morar.
Entonces el permanecer en Él es permanecer en el Hijo y en el Padre. Esto equivale a permanecer y morar en el Señor, como lo dijo mismo Señor Jesucristo en Juan 15, 4 y 5. Juan 15, 4 y 5 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Repito esta parte: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en la vid lleva frutos de la vid, ¿no? Entonces, lo contrario será el no permanecer en él. Bien, hermanos, vamos a culminar. Ahora nos vamos a enfocar en la recomendación del apóstol para discernir quién nos está hablando. Para eso vamos a usar la primera carta de Juan, capítulo 4, versos 1 al 6. Este pasaje constituye un paréntesis que sirve de advertencia para que los creyentes disciernan los espíritus y así descubrir a los falsos profetas. También nota eso. No. Lo vamos a hacer verso por verso. Abra su Biblia, manténgalo abierto en primera carta de Juan, capítulo 4, a partir del versículo 1 hasta el 6. El verso 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cuando dice no creáis a todo espíritu, se refiere al espíritu humano y a espíritus diabólicos. Y cuando dice probad los espíritus, se refiere a los espíritus de los profetas, si son de Dios o no son de Dios. Eso es muy importante. Versos 2 y 3 dicen: en esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Está hablando del espíritu del anticristo. No está hablando del anticristo que se va a levantar, o sea, la bestia. No, está hablando del espíritu del anticristo que se adelanta. El espíritu de un profeta genuino, que es motivado por el Espíritu Santo, llevado por el Espíritu de verdad, siempre va a confesar la concepción divina de Jesús. Nunca va a negar que Jesús ha venido en carne, afirmando que Él nació como Hijo de Dios. Ahora, toda persona que manifiesta lo contrario, o que no obre así el Espíritu, sin duda no es de Dios. Entonces vamos a conocer a los que son de Dios cuando este profeta es genuino y que es guiado por el Espíritu y confiesa la concepción divina de Jesús. Reconoce que Jesús es Dios. El que no reconoce que Jesús es Dios es un falso profeta. Un mensaje opuesto demuestra que estamos frente a un anticristo. Recuerden que al inicio les dije que Juan no está refiriendo a las señales que Jesús manifestó en Mateo 24. Pero tenemos que estar atentos a lo que nuestros nuevos discípulos, que aún son tiernos, puedan ser expuestos a este tipo de personas. Hay que estar muy atentos, hermanos. Sobre todo el discipulado tiene que ser muy, muy profundo, bien dedicado, con oración, para que los nuevos hermanos no sean engañados por estos falsos. Versos 4 y 5 dice: hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan
del mundo y el mundo los oye. Ahora el apóstol Juan se dirige a todos los creyentes que han desarrollado su identidad plena con la Trinidad. O sea, estos hijitos ya son el otro sector. Son creyentes que ya están capacitados de vencer al maligno. Hay un respaldo de la presencia total de la Trinidad dentro de nosotros. Cuando hemos desarrollado nuestra vida cristiana, ya estamos caminando con la unción. Y nos pone en una posición de vencedores. En cambio, los incrédulos son del mundo. Y siempre nos van a hablar de las cosas del mundo. Y les van a oír y creer los que son del mundo. Nosotros ya no le creemos. Por eso le digo, tener mucho cuidado con los nuevos convertidos. Todavía ellos necesitan conocer más. Verso 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conoce el espíritu de verdad y el espíritu de error. La convicción de un renacido es que Él es de Dios. Y solamente los creyentes nos van a escuchar. Pero los incrédulos no nos van a escuchar. Estas experiencias nos van a mostrar quiénes son de la verdad y quiénes están sumidos en el espíritu de error. No hay incrédulo que pueda entender lo que tú le hables, a no ser que tú estés con la unción de Dios y Dios te esté guiando a que le conozca a Jesús. Ninguno del mundo, por mucho esfuerzo que tengas, va a aceptar tu mensaje. Pero que le hablen de las cosas del mundo, felices, se nutren de eso. Así que aprendamos a hacer evangelismo, discipulado, consejería con la unción de Dios. La unción de Dios es fundamental. El Padre hablando su voluntad, el Hijo haciendo la palabra realidad y el Espíritu manifestándolo en el mundo natural. Eso debe ser ya una práctica normal en cada uno de nosotros. Bien, amados hermanos míos, ha sido una gran bendición compartir. Es un tema un poco difícil, sobre todo para nuevos convertidos. Pero no se preocupen, vamos a tener enseñanzas mucho más profundas sobre el tema. Pero estamos haciendo un estudio, porque Dios me guió a hacer el estudio de la primera carta del apóstol Juan. Y dentro de eso está este tema, ¿no? Como le digo, no es muy fácil, es un poquito complejo, pero confíen. Confíen que el Espíritu Santo los va a guardar, el Espíritu Santo los va a guiar, y quienes ya están creciendo en la vida cristiana, pues mediten más en este pasaje, o digamos en este libro, ¿no? En la primera carta del apóstol Juan. Y particularmente con este tema del anticristo, que es un poquito difícil, pidan la revelación de Dios. Dios lo va a ayudar. Yo he cumplido con el Señor y quiero desearles que esta semana, pues, ya comiencen a moverse en la unción. Comiencen a hacer su devoción buscando la presencia de Dios. Pero dígale, Padre, habla. Necesito tu palabra. Ore con un deseo profundo de que Dios le hable. Haga su devocional y la palabra que le dé, tómelo. Diga al Espíritu Santo que lo guarde en su corazón y que lo haga funcionar dentro de usted. Se va usted a dar cuenta que su persona va a cambiar. Va a cambiar. Su personalidad va a ser diferente. Y es probable que hasta Dios le presente en ese mismo día o a los días siguientes personas con necesidades que usted ha superado con la palabra. Bien, deseo de todo corazón que esta semana crezca más y que el próximo domingo nos encontremos nuevamente en este tema, que creo que ya va a ser el último mensaje, y les voy adelantando que vamos a tratar el tema de cómo ir al Padre para el próximo domingo. Que la paz de Dios, el amor de Jesús y el poder del Espíritu Santo me los guarde y me los lleve en victoria. Amén. Este ha sido una producción de la comunidad cristiana CREE. Si necesita apoyo espiritual, consejería o terapia,
puede ingresar a nuestra página web ministeriocree.com y gustosos estaremos a vuestra disposición. También nos encontrará en Facebook y YouTube. Que Dios los bendiga.